Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. Les da una cordial bienvenida a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Recordemos que estamos en el módulo número 4, desafíos y oportunidades para la construcción de la paz en Colombia. Hoy vamos a acercarnos al tema número 14, la reconciliación entre víctimas y victimarios y la reconciliación social. Nos acompaña el doctor Alfonso Mansur. Él es un militar retirado, hace parte de la Reserva Activa de Veteranos por la Paz. Trabajó en inteligencia militar. Doctor Alfonso, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta noche y le damos una bienvenida a nuestro diplomado. Bueno, buenas noches a todos y también pues muchas gracias por la invitación. Espero que en esta pequeña hora y media que tenemos de trabajo, pues me realicen preguntas con toda la confianza. Pues yo fui director de una organización que se llama Veteranos por Colombia durante aproximadamente 3 años y fui director para Latinoamérica para Veteranos por la Paz. Pues la idea es que ustedes conozcan un poco mi experiencia como, como director de esta organización, que fue la primera organización de militares en retiro en Colombia que trabajó el proceso de paz como tal, ¿no? Cuando digo el proceso de paz, eh, nosotros más o menos en el año 2016 tenemos que recordar pues un poco la historia de Colombia. Nuestras fuerzas militares no pues aceptaron la firma del acuerdo de paz, pero una cosa, digamos que es lo que sucede eh, en la firma del acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz política con la FARC, pero otra cosa ocurre con los excombatientes, tanto los excombatientes de FARC como los excombatientes de las fuerzas militares. Yo creo que este ensayo, que puede ser considerado uno de los laboratorios de paz más exitosos que hemos tenido nosotros en el país, logró poner a trabajar a excombatientes de las Fuerzas Armadas con excombatientes de la FARC, pero siempre teniendo en cuenta a las víctimas del conflicto armado. Una vez que yo me retiro de las Fuerzas Armadas, más o menos en el año 2020, comenzamos a trabajar este proyecto, 2019, comenzamos a trabajar este proyecto. Y lo que encontramos fue que muchos compañeros de nosotros eran compadecientes ante la JEP y que que ya incluso habían pagado pues penas en la Justicia Especial para la Paz, pero que tenían una necesidad de hacer un trabajo de reconciliación. Pues no fue mi caso, pero sí, como es bien sabido por la opinión pública, muchos compañeros de las fuerzas militares fueron autores de violación de los derechos humanos, algo que se le llama acá en Colombia falsos positivos. Y pues comenzamos a hablar con ellos con el fin, pues no solamente juzgados por la Justicia Especial para la Paz, también personas como yo que no tuvieron ningún inconveniente durante mi paso en las Fuerzas Armadas. Y comenzamos a buscarlos, a hablar con ellos para poder trabajar un proceso de reconciliación ya entre combatientes.
que realmente pues tuvo unos frutos muy importantes. Tuvimos un laboratorio de paz donde trabajaron en Cali aproximadamente calculo yo más o menos unos 50 60 militares con unos 50 60 excombatientes de la FARC-EP, y más o menos unas 300 víctimas trabajaban juntas por la paz, mostrando un ejemplo a la sociedad en Colombia que si nosotros que habíamos estado en la guerra, que muchos de nosotros compañeros pues perdimos compañeros en el conflicto colombiano, pues algunos perdimos familiares, pues también pues la sociedad civil también puso muchas víctimas, pero pues nosotros como excombatientes creíamos en ese momento que ese ejemplo y ese gesto podía ser considerado para muchos actores que no permitían la reconciliación, como un elemento de reconstrucción del tejido social, eh, que se diera, digamos que una línea clara de construcción de paz. En ese momento trabajamos con diferentes organizaciones internacionales y nacionales, eh, defensoras de los derechos humanos. Y pues bueno, fue un resultado muy positivo. Sí existieron muchísimas críticas, especialmente a los militares por parte de las mismas compañeros de las fuerzas militares que lo veían como un hecho, un gesto de, pues, como que se estaban encontrando con los enemigos, pero tenemos que buscar ese ánimo que se produjo en esa firma de ese proceso de paz en el 2016, que es un proceso de paz que mira hacia adelante, que tenemos que tratar de reconstruir nuestra sociedad por todo el tiempo de violencia que hemos eh, padecido. Y bueno, fue una experiencia realmente muy positiva. Uno de los elementos que siempre, digamos que nosotros recomendamos, que esperemos pues que en Colombia se pueda llevar a cabo también un proceso de paz con los diferentes grupos armados. Al final encontramos que los excombatientes no son diferentes. Encontramos que los excombatientes son colombianos, muchas personas provienen de las mismas regiones, muchas personas provienen de las mismas ciudades y pueden, en esos espacios de reconciliación que se construyeron, que fueron aproximadamente unos 40 a nivel nacional, encontramos que no existía diferencia, ¿ya? Que no existía diferencia, existía mucho dolor de parte de las víctimas, pero que al final también eran personas que tenían familia, que el excombatiente tanto de FARC como el excombatiente de las fuerzas militares son personas, pues no hay ninguna diferencia. Nosotros quizás fue uno de los aprendizajes más importantes. Creo que en los encuentros de estos excombatientes, al principio encontrábamos pues tal vez los ambientes un poco tensos, pero siempre tratábamos de no hablar de la guerra, porque hablar de la guerra no construye, ¿no? Hablar del conflicto construye en el sentido de no repetición, pero, pero para ya dentro del el ser humano como tal, ya olvidándose del uniforme, olvidándose de las armas, nosotros encontrábamos que no existía una construcción si se ponía como punto de partida o punto de diálogo el conflicto. Más bien buscábamos
poner como centro las víctimas y hablábamos de lo que no debía volver a ocurrir en nuestras regiones, pues porque no se puede desconocer, es imposible desconocer que los dos actores armados, eh, ocur- digamos que desarrollaron eh, violación de los derechos humanos, hubo desarrollo de violencia de los derechos humanos en los dos bandos. Pero lo más importante es que la búsqueda de esa no repetición, creo que nos tiene en un punto hoy, tal vez, donde existe un poco más de legitimación de la fuerza pública con respecto a la población civil, porque si nosotros hacemos un recuento de estos últimos tres, o tal vez más unos 4 años, pues creo que el último evento donde está entredicho la aplicación de la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública fue un evento que ocurrió en el Putumayo. No sé si alguno lo recuerda, pero fue un evento donde creo que hubo una muerte de unos combatientes de las disidencias de la FARC. Creo que es no recuerdo muy bien si es Remanso o Remolino, en el Putumayo, donde ocurrió esto muy cerca de Puerto Leguízamo. Pero luego de eso, no existe una evidencia de la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Pues sí tiene mucho que ver también el efecto de poder, pues digamos que la directriz tal vez de parte del Ministerio de Defensa y también pues de la misma presidencia de dar garantía a los derechos humanos, que pues un poco humaniza tal vez el tema del conflicto. Entonces, nosotros tenemos que mirar, y lo que pues no podemos decir a la sociedad civil que no juzgue a los excombatientes, pues porque la sociedad civil está en todo su derecho. Pero los combatientes de la fuerza pública y tanto de los grupos armados en Colombia no son producto son productos también del mismo Estado. El que ingresa a la fuerza pública, el que ingresa a las disidencias en estos momentos, digamos que yo no puedo, no soy la mayor autoridad porque no hice parte de la fuerza pública en el combate con los nuevos grupos armados que existen. Yo creo que tengo un poco más de poder hablar con el tema de FARC, que fue, digamos que a quien en mi actividad militar lo veía como un enemigo potencial, pero no se puede juzgar a la persona que viste un uniforme, porque, mire, en Colombia, si yo me voy a mi caso, en mi caso, yo soy una persona que viene de la provincia en la costa, creo que reconoce mi acento un poco, y allá en ese momento, digamos que en ese momento, y no me justifico, pero creo que todavía está muy parecido, tampoco es que existan muchas oportunidades para jóvenes. Los jóvenes de 18 a 20 años creo que no existen muchas oportunidades como tal en la sociedad pues en ese momento de mi generación, que es muy diferente a la generación actual que existe en Colombia, porque es una generación que no es proclive a la violencia, es un poco una generación quizás se ha apartado un poco más de la violencia. Las generaciones anteriores en Colombia debemos reconocer que hemos sido un poco más violentas. Eh, digamos que la toma de ingresar a las Fuerzas Armadas es una opción válida. Pues tampoco lo puedo criticar con el que ingresa a los grupos armados porque también es una opción válida de vida, de laboral. Esto
digamos que nos puede dar, entrar a desarrollar también el tema de mercenarismo, por qué los militares en Colombia, posterior a que se retiran, por qué vuelven a participar en los conflictos internacionales. Eso, digamos que nos puede dar una línea allí importante de análisis y de trabajo académico, que pues igual no es no es digamos que el punto de hoy para hablar, pero sí tiene mucho que ver con la falta de oportunidades que existe en nuestras regiones, en los territorios. Eh, pues yo les puedo contar muchas experiencias de esa dirección de Veteranos por Colombia. Primero, desde desarrollar proyectos productivos entre combatientes y víctimas. Les puedo también decir que también han desarrollado proyectos políticos. Digamos que realmente sí se da una reconciliación como tal. Y creo que como muestra para nuestra sociedad de estos hechos que ocurrieron, eh, de reconciliación, son hechos de reconciliación de nuestros excombatientes, digamos que no es que se sepa mucho, digamos que yo sé que no todo el mundo sabe que estas situaciones se han dado en Colombia. Aquí en Colombia a veces se le da un poco de más publicidad y más valor a las cosas violentas que a estos gestos de paz de, de entre combatientes. Esto a mí, como director, una de las cosas que me causó un poco más de dificultad fue poder mostrar este tipo de actividades por medio de la opinión pública. Me costaba muchísimo, no siempre los medios de comunicación nos querían mostrar los eventos de reconciliación. Hicimos uno muy importante en la región de Cacarica, donde participaron muchos excombatientes, muchas víctimas, y era muy difícil realmente nosotros lo pudiésemos mostrar, cosa de que a veces me parecía un poco extraño la razón, pero bueno, ahí nos ingeniamos un poco por intermedio de redes sociales para poder darle un poco de publicidad. Yo estoy muy seguro, no sé cuántas personas están conectadas en estos momentos en esta conferencia, pero tal vez muy pocas conocían de este trabajo que se realizó entre combatientes. Pues si les parece un poco, yo voy a dejar un espacio, pues si gustan preguntar de esta experiencia, y luego vamos a tomar una parte muy corta, que es cómo se construyó la parte técnica de este proceso, digamos, de reconciliación entre combatientes. Doctor Miguel, lo escucho. Muy bien, abramos entonces micrófonos y compartamos un poquito con el doctor Alfonso qué temas nos llaman la atención, qué nos parece interesante. Aquí yo creo que es importante ver desde nuestro diplomado que hemos tenido todas las posibilidades de pararnos en diferentes orillas, ¿cierto? Estuvo Vera Grave precisamente trabajando aquí con nosotros también, doctor Alfonso. Y ver, claro, es interesante que nos podamos parar en las diferentes orillas para poder comprender el proceso histórico de Colombia y el proceso de construcción de paz. Y bueno, entendamos, poder entender un poquito todo este tema eh, que hemos venido sufriendo, ¿no? Y el sueño nuestro ha sido el de construir la paz. ¿Y cuánta gente se ha unido a este sueño, ¿no? Inclusive la doctora Vera Grave también nos decía eso, ¿no? Que a ella le preguntaban, bueno, si se ubica usted en 60 años atrás, pues dijo, hubiera conocido a Gandhi en esa época, seguramente que no, no me había ido con las FARC, pero pues tampoco me arrepiento y creo que es interesante y ella pues está trabajando y creo que hace unos pocos años terminó su doctorado en culturas de paz y bueno, y está aportando cantidades y está en todo este proceso con el ELN y bueno en el gobierno, apoyando todos estos procesos que son importantes. No sé si tengan preguntas de lo que nos está compartiendo el doctor Alfonso, porque sí, lo que tú decías es cierto. Yo por lo menos no tenía ni idea
de que existía un grupo de militares que estuviera trabajando todo este tema de construcción de paz, ¿no? Eh, no sé si me salga mucho del tema, pero ahorita las preocupaciones grandes, por lo menos en mi caso, es eh, cómo hacemos para no generar más polarización de la que ya está, sí, o sea, el mundo entero vive polarización, ¿no? Eh, no sé cuál es el aporte que ustedes están haciendo, doctor Alfonso, frente a este tema tan complejo que está dividiendo cada vez más, fraccionando cada vez el país y crea, hay dos bandos, ¿no? Creando dos bandos. Y esos dos bandos están haciendo, digamos, generando grandes dificultades en nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que ese por lo menos a mí en este momento, y si ustedes ya vienen trabajando también un poco ese tema, ¿no? Que cómo no generar esos bandos sí, de buenos y malos, sí, porque creo que finalmente también en nuestro país vivimos eso, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Si el ejército son los malos, si son los buenos, y bueno, también cuando nos hablaba el padre, estuvo Pacho de Rú también aquí porque hizo parte de la Comisión de la Verdad, ¿no? eh, y hablando todos estos temas también de paramilitarismo y bueno, guerrillas y ejército y todo esta, yo creo que es interesante que el doctor nos aclare primero un poco todo este panorama ahí y frente a ese tema de polarización que estamos viviendo. No sé si a veces nosotros mismos contribuimos a que esto se genere y siga creciendo, ¿no? Siga creciendo. O qué es lo que está haciendo en este momento que eso se genere, que se genere esa polarización tan grande y es el mundo entero, o sea, no solamente nosotros, tú aquí en Colombia vivimos una parte de esa polarización, pero es el mundo entero el que está viviendo esto. Y luego escuchamos a Freddy, o si quiere escuchar de una vez a Freddy. Sí, voy a contestarte un poco, Oh, Miguel, y lo retomamos enseguida, ok, ok. que creo que después de hablar con Freddy, es muy importante que nosotros tenemos que mirar este país, digamos que el proceso de paz del 2016 nos permite dar una mirada al futuro, digamos que pensar en las nuevas generaciones un poco, porque fue un conflicto muy largo con la FARC, ¿no? Pero nos dimos cuenta de algo. En el 2016 no se construyó paz. O sea, la firma del acuerdo de paz no, de por sí solo no generó una paz en Colombia. La llegada al poder de Gustavo Petro con una visión progresista de cambio tampoco ha generado paz. Nosotros tenemos que mirarnos y revisarnos un poco más como sociedad y también revisar qué es lo que ocurre como tal en... Esto yo creo que yo lo he hablado con Vera muchas veces. Vera fue mi asesora durante año y medio, con quien trabajé de manera, no solo con Vera, con muchas personas del M19 y pues también con FARC. Yo no tengo, nunca he tenido ese problema. Creo que realmente hemos construido cosas muy importantes. Pero fíjese algo que uno puede decir, bueno, un poco es que somos una sociedad violenta somos una sociedad marcada por el narcotráfico en los 90 y esto nos degeneró un poco como tal la sociedad, ¿no? Mire, nosotros tenemos que reconocer que aquí en Colombia existe una violencia política y es una violencia eh, que nace desde la construcción de la república. Nosotros somos una república muy joven, una república que no pasa los 100 años y hoy somos un estado en construcción aún y cargamos todavía, no hemos logrado superar la violencia política que ocurre. Estamos en el pleno 2025 pues todavía pues, no sabemos qué pudo haber ocurrido con el senador Uribe, lo que ocurrió, lo que pudo haber pasado. Esto, digamos que si hubiese pasado en los años 90 hubiese sido algo muy normal.
pero nosotros todavía, nuestros políticos, lamentablemente no han encontrado un punto de unión más allá que los negocios políticos. Aquí no existe otra cosa. Entonces, creo que hasta que no se realice, no se haga aquí en Colombia una, una paz realmente política que no tiene que ver, que sí hacen parte de los grupos armados, pero que no tiene que ver solamente la paz con los grupos armados. Es una paz realmente con la sociedad. ¿Ya? Una paz de la sociedad, una paz, digamos que, mire, el caso del sí y el no para la firma del acuerdo de paz, esto genera una polarización. Yo creo que aquí es donde inicia una era realmente de desinformación y una era de polarización en Colombia. Nosotros, pues, digamos que ya no podemos hoy, en estos momentos de la historia, hablar de izquierda y de derecha es algo que, a ver, eso, ¿quién puede hablar de izquierda y de derecha hoy en Colombia? O en el mundo. O sea, eso sirve para el discurso político del político que se quiera elegir a la presidencia o al Senado, tal vez. Pero eso no existe. La lateralidad política no existe realmente. Aquí los modos de los grupos que se hacen llamar de izquierda son muy parecidos a los modos de los grupos que se hacen llamar de derecha y los modos de la derecha pues, pueden ser muy parecidos en los modos de izquierda. Cuando yo les digo a ustedes que en este proceso de reconciliación lo que encontramos es que éramos iguales a los de la FARC, es lo mismo. Somos una sociedad, como primero tenemos que ver el ser humano y qué ha ocurrido con nuestra construcción de este ser colombiano que, bueno, que en algunas partes, no sé, lo que está ocurriendo hoy, si uno va al día de hoy, lo que ocurre hoy en Colombia, nosotros podemos hacer un escándalo semanal y no pasa nada. Aquí en Colombia, la semana que no existe un escándalo político o social, parece como que no, pues yo pues que vivo y trabajo en el tema político, pues uno se siente como que, güey, ¿qué ha pasado, no? Y ver un poco, digamos que hoy en el escándalo de ayer, que es el tema de Leiva, eh, ocultémoslo bien, ¿qué somos como sociedad? ¿Qué ha ocurrido con el político? ¿Será que este es el político que nosotros hemos tenido toda la vida, el político que desleal, el político que hace este tipo de cosas? Entonces, bueno, ahí hay mucha tela para cortar de la política, eh, pero yo siempre trato de pensarnos más como sociedad, jalarnos un poquito más, porque si nos ponemos a hablar de la política, creo que aquí vamos a terminar discutiendo y no nos vamos a poner de acuerdo, porque nos falta construcción de sociedad y respeto político, o sea, del pensamiento político, cómo piensa el otro. Escucho al compañero para que... Freddy, Muchas gracias. Sí, al respecto, acá el doctor Mansur nos mencionaba algo que le llamaba la atención y era el reconocimiento de esa condición humana de parte tanto de los miembros de las fuerzas militares como en la experiencia que él tuvo concretamente con los miembros de la guerrilla. Pero entonces hay una cosa que yo sí quiero rescatar y es que para poder que haya de parte de cada uno de ellos una admisión en la sociedad, en el territorio donde ellos hicieron sus hechos victimizantes, pues debe haber un proceso al ser humano que permita ser consciente de las acciones de ese hecho victimizante y a su vez también que tenga esa disposición de no repetición. Y cuando eso surge es porque ya hay un arrepentimiento y eso significa que hay un cambio en ese ser humano, pero también hay que reconocer de que para poder ser admitido socialmente, pues debe haber una formación previa en estos miembros. Entonces yo sí quería pues como también indagar un poco, el doctor Mansur, cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes como organización de veteranos para poder preparar a estos miembros de las fuerzas militares que, entre otras cosas, yo recuerdo por allá en alguna ocasión que veía unos
artículos acerca de la Fundación Fraterno, que hizo un trabajo muy interesante con los que allí se convocaban, porque había un gran problema en ellos también, porque habían ciertos problemas casi que psiquiátricos, problemas psicológicos, que inclusive ameritaron muchos tratamientos, porque de verdad que fueron tan atroces que ellos como actores también, reconocidos como miembros también de una comunidad, se aterrorizan de los actos que habían hecho. Entonces la pregunta sería, pues, profe Ansur, ustedes, ¿qué tipo de capacitación específica pudieron haberle entregado a estos miembros para que tuvieran esa capacidad de poder enfrentar a esas comunidades? Porque yo creo que en eso habría que tener también un trabajo no solamente psicológico, sino también un trabajo a nivel social, para que esos actos de reconocimiento de hechos victimizantes, para poder hacer todos estos protocolos de reconocimiento social, para poder empezar a hacer esos trámites de la reconciliación, son muy fundamentales. Concretamente, ¿qué trabajo se hizo con estos miembros de las fuerzas militares para poder lograr esa capacitación de estar socialmente reconociendo sus hechos victimizantes? Ok, Gracias. Freddy, no te me vayas a ir, ¿vale? Quédate allí, que vuelvo contigo. Mira, esto es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Uno a veces piensa que, que ¿por qué una persona, digamos que en la organización de nosotros yo tuve la oportunidad de trabajar con un coronel de apellido Borja? Él es el mayor perpetrador de falsos positivos en el mundo. En el mundo. Él solo cometió 65, no, perdón, creo que fueron 80 que cometió el coronel Borja. Es una persona que pueden googlear y aparece con todo este tipo de temas. Yo, digamos que al principio, pues hablar con Borja, qué complicado, ¿no? Después entendí, él duró privado de la libertad, llegó la JEP en el 2016 y puede salir gracias a la JEP, gracias a la firma del proceso de paz, ¿no? No sé cuánto estuvo privado de la libertad, si fueron 15, creo que fueron más de 15 años, pero no tengo muy claro la pena. Pero fíjate una cosa, cuando tú me preguntas qué proceso de capacitación se hace en el excombatiente, no, mira, ninguno. Soy muy sincero, no se necesita ningún proceso, sino entender el momento en que esa persona estaba de su vida y entender la formación militar. Digamos que yo lo puedo entender más desde mi punto de vista militar. A nosotros nos enseñaban desde que entrábamos a la escuela, eh, disculpen las personas por las palabras que voy a utilizar, maldito guerrillero, me voy a beber tu sangre. Y este es el día uno en la escuela de formación. Así que existía, ¿no? Porque yo tengo que reconocer, esto ha cambiado en las escuelas de formación un poco. Entonces, el problema no es la formación que tú le des a la persona posterior a o que ocurra, ¿no? Es hacerle ver simplemente, y que creo que una persona que es privada de la libertad 15 años, tiene el suficiente tiempo para reflexionar que actuó en contra de la ley y que por esa razón está allí. Mire, yo tengo que ser consciente que muchas personas de las fuerzas militares, como muchas personas de la FARC, no fueron juzgadas por violación de los derechos humanos. Pero ahora vamos a ver qué es la guerra. La guerra solamente la puede definir el que la vive. Y le voy a decir por qué. El que la vive porque la reacción de, que no debe ser así, pero la reacción es humana. La reacción de una persona que le matan a su mejor amigo eh, hoy, o que le matan a su mamá, o que le matan a su hijo, o que le matan a su hermano. Mire, es una reacción humana. Y aunque la guerra es lo más deshumano del mundo, llegar al punto de guerra, al punto de guerra, es lo más deshumano del mundo. Yo pude, digamos que tengo muchos, digamos que me dieron muchas experiencias por este trabajo que yo hice.
Pero una vez me dijo un excombatiente, un soldado, me dijo, mire, yo odiaba la guerrilla. Mi odio, yo lo saqué después que yo me di cuenta que había cometido un error. A mí, yo soy de unos lados del Caguán. Yo no, pues entré al ejército y resulta que se enteraron de que yo era miembro de la fuerza pública, miembro del ejército. La guerrilla llegó a mi casa y mató a mi papá porque yo había estado en el ejército. Y yo realmente hasta ahora es que yo estoy perdonando esta situación. Y yo cometí falsos positivos porque resulta que, porque yo quería matar guerrilleros, ¿ya? Y caí en los temas de falsos positivos porque fue un engaño que me hicieron, me hizo mi comandante y pues me comentó la historia. Ahora bien, mire, uno de los procesos de reconciliación que nosotros hicimos, yo no sé si esto es fallido o no, pero creo, vuelvo contigo, Freddy, para que tú me des tu opinión. Estando yo trabajando en un tema de gobierno, me dijeron que necesitábamos darle vivienda a unos soldados heridos en combates de la fuerza pública, que no tenían casa. Y necesitábamos también poder darle eh, eh, casa a unos heridos en combates de las AUC. Bueno, nos pusimos el morral en el hombro, buscamos los recursos y se logró que en Cali, cerca a Cali, esto fue en Palmira, se lograra construir unos edificios, digamos que, perdón, unas casas de interés social, pero pues tenían ya sus casas. Para ellos eran aproximadamente unos 220 entre excombatientes de las AUC y excombatientes de las fuerzas militares. Resulta que a ese pequeño barrio llegó el microtráfico y estos excombatientes no tenían empleo, muchos de ellos, y se entraron a ese lastimosamente espectro del microtráfico, a traficar de forma con sustancias alucinógenas allí en el barrio. Y se crearon dos combos, el de los militares y el de los excombatientes de las AUC. Un día se amenazaron entre los dos, digamos que no eran todos los 220, sino un pequeño grupo, tanto de las AUC como de las fuerzas militares, de los excombatientes de las fuerzas militares que se metieron a ese tema. Y el de las AUC entró a la casa del militar herido en combate que le faltaban las dos piernas y le mató a la hija. Mire, para mí que yo trabajé ese proceso, para mí fue un balde de agua fría, porque nunca esperamos eso. Entonces, esto ha sido una experiencia tal vez, o sea, de mucho camino y de uno entender más es, pues madre, ¿qué hacemos? O sea, ya preferimos entonces es no ponerlos ni siquiera, o sea, no, si a nosotros nos dicen, no, conseguimos dos, tres casitas, no, preferimos es mejor que no vivan en el mismo conjunto porque se van a seguir comportando como se comportaban en la guerra. Entonces, pues bueno, yo tengo bueno, miles tampoco, pero tengo muchas experiencias para comentarles a ustedes que nos tienen, que a mí me han hecho recapacitar en este tema. O sea, pero bueno, esto fue un grupo pequeño de los dos bandos. Pero ¿sabe qué ocurría? Que la mayoría sí hacía un proceso de reconciliación. O sea, la mayoría sí hizo un proceso de reconciliación. Y eso que son AUC
y fuerzas militares que uno puede pensar en el imaginario colectivo que se las podían llevar bien. Y también lo hemos hecho con excombatientes de FARC, este mismo experimento. Y hemos encontrado que este experimento es un poco más funcional entre FARC y fuerza pública. Pero, ¿cuál es realmente la capacitación? La capacitación no es un tema de formación. No, la capacitación es hablar con ellos y que ellos entiendan que ese es el pasado y que este es un ánimo de mirar hacia el futuro. En el caso, pues, si entramos al tema político, fíjese que a Petro lo apoyaron militares retirados, ¿cierto? Muchos militares retirados apoyaron a Petro. ¿Qué ocurrió dentro de esa pequeña sociedad de militares retirados? Seguramente a estos militares retirados que apoyaron a Petro se les acusó de traición, se les pudo pasar muchas otras cosas dentro de esa pequeña sociedad. Entonces nosotros a veces, ¿qué es lo que pensamos? Mire, un proceso de reconciliación y de sanación, ¿cuándo está preparado un excombatiente? ¿Cuándo está preparado un excombatiente? Usted lo puede llevar a la universidad, a que estudie una maestría, un doctorado. Y eh, puede seguir pensando igual que antes. O puede no llevarlo a un proceso tan específico de formación, sino que usted va y lo sienta con otros combatientes y se vuelven los mejores amigos. Yo tengo un caso personal. Yo soy de La Guajira, pero me crié en Barranquilla. Y en mi barrio, que yo vengo de una familia humilde, eh, yo no sabía que Pablo Atrato, un excomandante de un frente de la FARC, era, pues era del barrio. Y una vez, ya retirado de las fuerzas militares, yo me fui a donde un líder social del barrio a hablar con él, un líder muy reconocido en Barranquilla, y me dijo, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, te tienes que reconciliar con una persona que es tu vecino. Mire, del mismo barrio, él se fue para la FARC y yo me fui para las fuerzas militares. Y esto, mire, en nuestras regiones y en nuestras ciudades pasa muchísimo. En el barrio pueden existir familias de personas que hoy tienen gente en las disidencias de la FARC. Y también hay familias, tal vez el vecino de al lado tiene un hermano policía y el de al frente de pronto es del ELN. Y de pronto, mire, lamentablemente el problema es reconocernos, que a veces es lo que nos cuesta. A veces nosotros no podemos estar de acuerdo con muchas cosas que ocurren con la policía, pero ¿quién no tiene un familiar en la policía? Muy difícil no tenerlo, un tío o un sobrino. ¿Por qué? Porque la fuerza pública es una institución grande y de alta penetración en la sociedad. Entonces, bueno, Freddy, ahora te escucho. Si tú crees que de pronto planteando un proceso se soluciona, un proceso de capacitación se soluciona o puede ser un poco más efectivo como nosotros lo hicimos, es siéntense, hablen y miramos. Y doctor Mansur, pues evidentemente me llama la atención cuando usted habla de ese reconocimiento. Y ahí es donde yo quizás debo, también admitir que ahí es donde tiene que empezar a trabajar. Porque es que aquí el caso que se presenta es convivencia entre dos grupos de combatientes. Estamos hablando de la causa y de los militares. Pero yo estoy haciendo, digo, en los territorios, cuando ya pues esos combatientes ya no los separan, se reintegran a su comunidad. Esos combatientes de a usted quieren se conectar con su comunidad. Y hasta las mismas cosas militares. Entonces digo, hay que hacer un trabajo con los dos grupos, tanto de víctimas
como de los que fueron los responsables. Porque las víctimas, ante todo, para poder admitir y reconocer ese otro, tienen que humanizarlo. Y yo creo que a pesar de tantos procesos de reconciliación que se nos presentan socialmente, a partir entonces de la sanidad interior por medio del perdón, por parte de las víctimas, o también pues por la parte que podíamos reconocer que es la resiliencia, o en otros procesos de reconciliación que fomentan la inteligencia emocional. Bueno, lo que sí hay es un trabajo en el ser de la víctima para poder encontrar y poder llegar a reconocer como un humano ese otro que fue su victimario anterior. Entonces, ese es un proceso que yo reconozco que se debe dar en el grupo de víctimas, pero entonces, a la vez también en el grupo de los responsables del conflicto, se debe dar también una formación, porque ¿quién reconoce por eso ustedes, doctor, cómo si se da también la generación de enfermedades psicológicas, psiquiátricas a muchos miembros de las fuerzas militares? Que esto no fue pues, una cosa para ellos tampoco color de rosa, para ellos fue una cosa difícil que les generó. Entonces, admito que debe haber una asistencia psicosocial. En la edición debe haber también una asistencia de formación, dijéramos, de parte política, porque pues ellos tienen que admitir que en la vida cotidiana nos tenemos que encontrar todos, ¿no es cierto? Y eso nos implica admitirnos como primero sujetos de derecho, pero también como seres humanos, que es la parte que nosotros quizás aquí rescatamos, porque es volver a dignificar cada uno de ellos. Usted lo decía en un inicio, cómo todos en su momento se perfilaron a ser actores de los grupos, porque era la manera más inmediata de responder económicamente a sus requerimientos para satisfacer sus necesidades. Entonces, eso es un fenómeno y una cosa que uno rescata. Cómo seres humanos tienen que perfilarse, a armarse y a enfrentarse en bandos apartes, todo porque esa es la manera de, de tener el ingreso económico. Pero entonces ya terminadas esa fase de beligerancia, de hostilidad, pues esa parte, hay que recordar que tenemos que vivir en comunidad. Entonces, a mí sí pues, me parece que debe haber una formación, un acompañamiento. Freddy, mira, Es digamos parte. que mi respuesta fue escueta, ¿no? Pero debo decirte que sí, era un proceso con psicólogos y con mucha, o sea, tenía mucho contenido, digamos que de poder reintegrarse a la sociedad. Pero, ¿qué es lo que yo, digamos que de mi parte, yo no lo veo así? O sea, yo pienso que está en la persona, porque digamos que de mis experiencias, el perdón es muy individual. El perdón es totalmente individual. Usted puede hacer un programa psicosocial que apunte al tema de perdón y resulta que la persona tal vez nunca perdone. Y uno tiene que respetar porque es que es un dolor individual. Uno no puede ponerse en los zapatos del otro como vive el otro. Entonces, pues lo que yo siempre, digamos que siempre he dicho, bueno, sí, existe todo una formación y unos elementos que ayudan a que esto se dé. Pero como yo vi que el tema es tan individual, resulta que a veces las víctimas perdonaban y se abrazaban con el que le mató al hijo. Yo vi eso. Eso yo lo vi, lo viví. Pero como también mucha gente llorando con rabia, yo viví muchas cosas que ahora que se me había olvidado que había vivido en ese proceso. Eh, que la mamá llorando, diciéndole, nunca te voy a perdonar que tú le quitaste la vida a mí. Entonces sí, es un tema muy individual. Por eso yo siempre he dicho queremos hacernos amigos, pues sentémonos para ver si nos llevamos bien, para ver si mis argumentos de lo que ocurrió, porque yo tengo que hablarte de lo que ocurrió, tengo que decirte dónde está tu hijo, por qué lo hice, qué me movió, qué fue lo que ocurrió. Yo pues le doy gracias a Dios que no tuve que pasar por estas situaciones, pero al mismo tiempo pues sí también pasé muchos momentos de dolor porque en algún momento perdí muchos compañeros, ya, y también sentí mucha rabia. Entonces, bueno, Freddy, no, aquí no podemos durar hablando de estas experiencias que yo tengo,
Y realmente te puedo decir que sí hay sí existe un proceso de trabajo psicosocial con acompañar profesional, pero que en lo que yo siempre he pensado que es más efectivo esto, las ganas, lo que queremos, ¿qué queremos? Las ganas. Tú tienes disposición, si lo hacemos, lo va a pasar. Miguel, no sé si hay otra pregunta. Arturo está ahí también con otra pregunta. Bueno, Miguel, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo tengo unas reflexiones frente a lo que han planteado el doctor Mansur y las intervenciones del compañero. Bueno, yo pienso que la paz es compleja. Construir la paz es complejo y la paz tiene muchos senderos y muchos caminos. Pero si le queremos poner un norte ético a la paz, o sea, yo preguntaría cuál es el norte ético que debe tener la paz. Porque la paz para mí no solamente juegan un rol importante las víctimas, los victimarios, los combatientes, sino que la paz es un problema mucho más complejo y es de todos. Yo pienso que para construir la paz, cada quien le toca hacer la parte que le corresponde, desde su entorno, desde la comunidad y desde la familia, y desde el espacio en que interactúa con los demás. Porque la paz necesariamente en un país como el nuestro, que ha tenido múltiples violencias de diferentes tipos, y donde el conflicto callejero y la violencia cotidiana ha puesto más muertes que las mismas confrontaciones entre paramilitares, paramilitares y guerrillas, porque las estadísticas así nos lo muestran. Vemos que hay una violencia en el seno de la sociedad nuestra. Entonces, para construir la paz se requiere realmente un compromiso ético y un norte fundamental que los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de izquierda y de derecha, yo también, en clave de democracia, yo pienso que tenemos un pacto social y el pacto social nuestro es la Constitución. Y los que somos creyentes tenemos un pacto también con el plan de vida que Dios nos ha propuesto desde la justicia y la inclusión social, que muchas veces lo hemos hablado acá y lo hemos planteado los que estamos en este proceso. Entonces yo pienso que cada uno, desde la ciudadanía activa y comprometida de transformación social y comunitaria, tiene que tener claridad frente a las acciones con conciencia social y fraternidad para hacer efectivo la garantía de derechos, la dignidad y el respeto por el otro. Entonces la paz empieza por el respeto, empieza por la inclusión social y empieza por garantía de derechos. Y eso es fundamental y es esencial porque la base de la injusticia social, de la exclusión, del analfabetismo, de la falta de oportunidades es el caldo de cultivo para la injusticia y también para que surjan muchos factores que son detonantes para que la violencia aflore en diferentes contextos sociales y comunitarios. Entonces, para mí es fundamental que en la construcción de la paz territorial, cuando hablamos de paz de todo, la paz empieza por pequeños signos creíbles, desde la comunidad, desde la casa, desde el hogar. Desde esos compromisos elementales y cotidianos podemos construir la paz. Entonces la gran pregunta mía es ¿cuál es el sendero? ¿Cuáles son los caminos que sabemos que no son claros? Son difíciles, son empinados, pero a cada quien le toca irlo asumiendo en la medida de lo que puede. Entonces, estas experiencias que nos ha planteado el doctor Mansur, muy significativas, muy importantes, constituyen además un referente que nos marca a nosotros una apuesta para seguir haciendo lo que nos corresponde. Entonces yo quiero dejar hasta ahí y quiero ver qué nos plantea él desde el punto de vista de la acción social en las pequeñas comunidades para construir escenarios y espacios de paz territorial. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Arturo, yo plantearía lo que tú acabas de decir. Digamos que en términos reales lo que tú acabas de manifestar es, o sea, si a mí me dicen, no, yo escojo lo que dijo Arturo, que es un tema de trabajo individual basado en las normas constitucionales y en el respeto de estas normas que nos hacen como sociedad. Simplemente tengo una diferencia, Arturo, que yo siento que este es un proceso lento, lento, y que debemos ser pacientes porque lo que ocurre que a veces en esta búsqueda y en esta construcción de paz, y como tú muy bien lo dijiste, la paz no se hace entre excombatientes, esto simplemente es una muestra, porque existe mucho más violencia ciudadana, existen muchos más problemas en la ciudadanía, pero estos son
temas de largo plazo. Y lo que puedo decirte, lo único es que no podemos desesperarnos como sociedad y querer que en poco tiempo se puede desarrollar una mejor sociedad. No, los efectos no son rápidos. Los efectos eh, son a largo plazo. Y lo que hoy tenemos, yo siento que estamos en el camino indicado. Cuando Miguel nos dice estamos polarizados, sí, estamos muy polarizados. Pero es que, fíjense, era imposible o no sé si Miguel, tú tienes experiencias que 15, 20 años atrás los militares te estuviesen hablando de reconciliación y paz. Era No, imposible. sí, no, Esto no nos permite que la firma del acuerdo de paz. sí. Esto nos permite que yo esté desarrollando este trabajo y que desarrollé ese trabajo en algún momento. Me lo permitió la firma del acuerdo de paz. Entonces, sí, yo creo que lo que tenemos es que avanzar, pues poner nuestro grano de arena, porque nuestro grano de arena y ustedes que trabajan como líderes y que los mueve el tema espiritual, creo que es una herramienta realmente poderosa que puede llevar el mensaje de construcción de paz, como de paz social, de la paz de sociedad, puede darle un poquito de impulso y de velocidad a esa construcción de paz. Creo que, como lo dijo Arturo, tiene toda la razón y todos los elementos muy claros para poder desarrollarlo. Y bueno, no, es que esto es un camino muy, muy largo. Yo sí lo siento así. Bueno, aquí dice también Ángela en el chat. Creo que debemos empezar por un lenguaje, ya que la violencia está muy arraigada en nuestras comunidades. Por otro lado, el respeto se ha perdido. Pienso que debemos empezar en nuestro vecindario. Sí, hemos avanzado, al menos ya se habla de reconciliación y de perdón. Sí, digamos que Profesor Miguel, Ramiro, cuéntenos. sí, muy buenas noches, compañeros y compañeras, profesor Miguel y profesor Mansur, y señores sacerdotes. Pues de acuerdo a la ilustración que da el doctor Mansur, pues es importantísimo tener estos mecanismos de diálogo, paz y reconciliación actuales de acuerdo a la política colombiana. Pero hay que tener en cuenta que la creación de la guerrilla en tiempos anteriores, la guerrilla fue creada por estados particulares comunales para la defensa y la dignidad de las personas en sus necesidades básicas diarias. Esa era la ideología de ellos, pero de un tiempo atrás, totalmente el derrotero y la ideología se transformó. Se transformó porque no había ley. Ellos tenían su propia constitución u organización. Ellos cambiaron de derrotero y se fueron a generar inseguridad social, indisciplina social en diferentes regiones del país, en los municipios que tiene el país, 1.100 municipios, o en las zonas andinas, Orinoquía y Amazonía colombiana. Ahí que empezaron a participar en grandes secuestros, en extorsiones, en homicidios, en tomas subversivas a municipios, destrucción de cuarteles de policía, alcaldías, bancos agrarios. Ellos cambiaron totalmente a la ideología del derrotero, se volvieron fue delincuentes, digámoslo así. Bueno, entonces ingresó la reforma de la ley colombiana en el año 1991, Asamblea Nacional Constituyente, artículo primero de la Constitución colombiana. Eso es un gran articulado que es muy elegante ahí como lo expresa el artículo, que Colombia es un Estado social de derecho participativo, pluralista, democrático, descentralizado y participativo. Participativo en los diferentes medios, porque es que el Estado colombiano lo formamos nosotros, cada uno de los ciudadanos que constituyen a Colombia, el Estado. Y la República, pues allá los señores de la rama ejecutiva del poder público,
que es el presidente y el vicepresidente a nivel nacional y sus diferentes ministros y delegados y directores de unidades descentralizadas, y el gobernador y su secretario, el alcalde y su secretario en sus regiones y en sus municipios. Hay que participar activamente en medios de control social y veeduría ciudadana para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos y cumplir nuestros deberes y obligaciones como tal. Pero hay que estamos situados totalmente en una situación de indisciplina y de falta de respeto a nuestros derechos sociales, culturales, económicos, culturales. Hay una pérdida de valores totales. Hay de acuerdo a las luces en el camino, hay 7 puntos importantísimos. Hay una desintegración de la familia. Hay una crisis de la humanidad, hay un alejamiento de Dios total. Hay un relativismo ético. Hay vacíos del sistema educativo. Hay ausencia del Estado o debilidad institucional en diferentes zonas regionales o municipales del país. Hay una inequidad social, hay una corrupción, hay un abandono total del campo y los campesinos, la falta de una atención adecuada a la problemática social en las regiones. No estamos buscando el progreso social, es ahí que las ramas del poder público, la rama ejecutiva, hay que trabajar y fueron elegidos popularmente para ejercer una administración de defensa de los derechos generalizados, no particulares. Pero entonces hay que, el Estado debemos de conformar en veedurías y control social para que todos estos sistemas que habla, la Justicia Especial para la Paz, el Programa de la Paz que hablan, eso es a largo plazo, pero ahí estamos haciendo arbolitos para la defensa democrática en la participación ciudadana, en la participación pública en la administración. Hay que participar activamente de acuerdo a cada uno de sus y ejercer los diferentes servidores o funcionarios públicos de acuerdo a cada objetivo que tenga la entidad estatal. Por ejemplo, los representantes del Ministerio Público que son en este país, ¿cuáles son los representantes del Ministerio Público para que orienten y organicen? Pues el personero municipal, el personero o el defensor municipal o el Procurador General de la Nación y sus diferentes delegados, pero es ahí que la función debe cumplirla como tal, para ejercer una orientación, una indicación, una asesoría a cada ciudadano que se le presente algo en particular, a cada persona que se le presente algo en particular, de igual forma, para solicitar que se cumplan estos derechos como tal. Y lógico que debemos ser equilibrados en cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones con nuestra familia, con nuestro Estado, con nuestra región, en las diferentes cosas que salen de, por ejemplo, de Cámara de Comercio, por ejemplo, de prediales, impuestos prediales de valorización. Pero todo va equilibrado y mancomunado. Pero aquí que la situación que dice el profesor Mansur, excelente la situación que hay actualmente para una paz, diálogo y reconciliación, una unión, una paz de corazón que se debe hacer, un perdón de corazón que se debe hacer en diferentes actuaciones que se han presentado por la falta de control de emociones, la falta de discernimiento, de dominio de sí mismo, bien sea servidor público, funcionario público o un ciudadano del común y corriente. Entonces yo diría que aquí también que hablaba de las escuelas de formación de la Policía, de la Policía Nacional y las escuelas de formación que tiene el país para los diferentes, en las fuerzas militares de Colombia. La Escuela de Inocencio Chincá de suboficiales, la Escuela Jiménez de Quesada, la Escuela General Santander y las diferentes seccionales de escuela que tiene el país para formar a sus policías. Ahí hay una serie de currículum educativo que forman es policías profesionales con un código de ética policial fundamentado, con un juramento que se hace, ahí no lo forma para ir a delinquir y por allá para enfrentarlos.
pero como la guerrilla perdió el derrotero, pero no es porque haya perdido el derrotero, ellos tienen que cumplir y obligarse de acuerdo a las normas que tiene el país. Si usted va a una persona que va a hacer los secuestros, homicidios, tomas subversivas, ataques a cuarteles, destrucción de bancos, destrucción de iglesias, a veces hay destrucción de familias totales, hay que aplicar la justicia. Entonces, como son personas que ya perdieron el derrotero, pero la ideología y ya transformaron eso en otra situación, es ahí que toca definir unas estrategias, pero unas estrategias a nivel, a nivel nacional y a nivel, Ramiro, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana. Entonces, muchas gracias, doctor Mansur y compañeros. Gracias. yo primero, lo más importante, creo que si yo les puedo dar un mensaje en esta parte y pues dándole las gracias por la invitación, por este espacio, de poder escucharme. Mire, yo de lo que les dije, simplemente les di mis experiencias en este trabajo que yo desarrollé eh, como director de esta organización que trabajó para la reconciliación. Yo no les puedo dar una fórmula de solución, ni creo que la tenga, y creo que nos podemos quedar nosotros aquí mucho tiempo hablando para mirar cómo resolvemos el país y tal vez vamos a terminar discutiendo, porque así ocurre. Yo simplemente lo que les puedo decir es que el entendimiento del otro puede darnos a nosotros, cuando digo del otro, es de la otra persona, el que piensa diferente, el que tiene una visión muy diferente. El entendimiento de esa persona puede darnos a nosotros eh, una pequeña herramienta y para nosotros ser aportantes con un grano de arena a la sociedad y a una mejor construcción de sociedad. ¿Cómo se los explico? Cuando yo digo que en Colombia es necesario que exista una paz política, aunque yo creo, ojo, creo, no tengo unas estadísticas y no estoy basándome en estadísticas. Creo que hoy somos una sociedad menos violenta a la que éramos. Eh, Creo que somos una sociedad con mucha información, pero somos una sociedad al mismo tiempo igual de desinformada que hace 20 o 30 años. Con mucha información, pero desinformada. Como decía Gabriel García Márquez, en Colombia no se sabe qué es verdad. Entonces, yo no creo que sea una persona que pueda plantearles una fórmula ni una receta o una receta para la solución de los problemas. Yo les puedo decir que yo me siento muy orgulloso de haber trabajado este proyecto de reconciliación entre excombatientes, sabiendo que no es la solución, simplemente es un grano de arena. Y creo que ustedes como gestores y líderes en cada partecita de Colombia, en cada partecita de la sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo les puedo pedir hoy, busquemos una manera de aportar un granito de arena. Nosotros no tenemos la capacidad de solución como individuo, no. Pero si unimos más, nos unimos más en la búsqueda de esta paz, lo que podemos dejarle tal vez a nuestros hijos es una mejor sociedad. Yo hoy vivo en una mejor sociedad. Tal vez mis hijos no tengan que pasar lo que yo pasé, tal vez. Eh, Tal vez mis nietos no tengan que pasar
lo que yo pasé, ver morir gente, eh, ver utilizar un arma de fuego, eh, tal vez no tengan que vivirlo. Yo no creo en la militarización como solución. Eh, yo no creo que la seguridad de un barrio, de un pueblo, es con mayores militares. No, yo creo que esto pasa por muchas cosas. Eh, tanto de que tiene la obligación el gobierno central, regional, local, pero creo que lo único que nosotros podemos hacer es aportar un pequeño grano de arena para cuando el problema violento esté cerca de nosotros, poder solucionarlo en forma pacífica. Si ustedes me dicen, bueno, pero nos tuviste hora y media aquí escuchándonos todas tus experiencias, pero ¿qué nos aporta? Yo simplemente les puedo aportar que creo que la mejor manera de poder construir sociedad es darnos 10 segundos para una toma de decisiones adecuada y poder solucionar los problemas de forma pacífica. Eh, yo vivo en Bogotá, en una ciudad tan compleja, donde veo a diario que si se chocan dos carros, de allí puede salir un muerto. Y yo, pues, digamos que no puedo, digamos, por toda esta experiencia, yo no me lo permitiría, digamos que usar un arma de fuego como solución de un problema, ¿ya? Porque sé lo que significa, sé lo que es eso, sé lo que es ver morir a mis amigos, eh, sé lo que es ver a mis amigos en la cárcel, privados de la libertad. Entonces, eso es lo único que yo les puedo decir, ¿ya? Tratar de no resolver el problema de forma violenta. Doctor Miguel, yo agradecido por este espacio, estaré a sus órdenes y bueno, Doctor, espero que no se hayan aburrido un poco. no, doctor Alfonso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creo que, como les decía al iniciar, es muy importante que nosotros nos paremos en la otra orilla y comprendamos, porque realmente a veces, fíjese el desconocimiento que había, ¿sí? Frente a este tema, que es importante también porque claro, uno piensa los militares, no, esos siguieron en la guerra. No, no, no. Los militares también entraron en el proceso de paz, ¿sí? Y bueno, gracias por su experiencia, pero más que su experiencia, su testimonio, doctor Alfonso. Es un testimonio de un colombiano que sueña con que se den los cambios, ¿sí? Y eso creo que para nosotros es muy importante. Eh, también leer aquí, dice Carlos Silva, la tarea no es fácil y lo que dice el señor Mansur es muy cierto, tenemos que seguir aportando desde donde nos encontramos para hacer mejoras en esta sociedad. Ángela también dice, es así, hagamos lo que es a nuestro alcance, debemos ayudar a desarmar corazones. Gracias, doctor Alfonso, porque también desde la cátedra se hace país desde ahí también y compartiendo en esta noche con usted, con nosotros, ese testimonio que más que experiencias suyas es un testimonio de vida de un colombiano que sueña con ver un país diferente, con un país donde quepamos todos, con un país donde haya la posibilidad de justicia, de paz, de reconciliación. Bueno, y la Iglesia colombiana también está haciendo esfuerzos grandes. Creo que seguramente verá los medios de comunicación, la cantidad de esfuerzos y sumas que hace la Iglesia Católica para poder conseguir esta tan anhelada paz para nosotros y para nuestro país. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta noche. Y claro que sí, ojalá podamos encontrarnos. Igual les cuento para todos ustedes que en el mes de agosto se va a dar inicio a una maestría en culturas de paz
allá con la Universidad de San Buenaventura en Medellín. Y bueno, ya hay mucha gente de la pastoral social, sacerdotes, religiosos, religiosas, que se va a formar en esta maestría en culturas de paz. Es tan importante seguir en este camino de formarnos. Creo que esa tal vez va a ser el arma más poderosa, ¿no? Sí, el arma más poderosa va a ser la formación para nuestro pueblo colombiano. De lo contrario, vamos a seguir de la misma forma. Mientras no podamos entender los procesos y comprenderlos y comprender nuestra historia, para no repetirla, seguramente que las cosas van a ser diferentes. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Doctor Alfonso, muchas gracias. Si me pueden compartir sus cámaras, encender sus cámaras, a todos les agradezco mucho en esta noche. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de este proceso. Es un proceso muy hermoso que estamos alcanzando, que estamos logrando. Contarles muy bien, ahí les publiqué sus notas. Creo que, bueno, ahí creo que estaba muy fácil, era un ejercicio, mejor dicho, como decía un profesor mío, si no saco 5 me fue mal. Entonces, no, creo que esa es una experiencia. Recuerden que son 3 oportunidades, ¿sí? En este caso, para la certificación, con que usted pase 2 de ellas es suficiente, más el trabajo final, ¿no es cierto? Entonces, en 10 días vamos a estar presentando el otro, es la otra cartilla que ustedes ya tienen de la conferencia episcopal. Igual yo mañana vuelvo y se las cuelgo para los que de pronto no la tienen a la mano. Son 10 preguntas siempre, muy sencillas, con el libro en la mano. Tenían desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana para contestar eso. Creo que había suficiente tiempo y espacio, ¿no es cierto? Y es de verlas, son lecturas sencillas y son preguntas que las respuestas estaban ahí mismo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, eso es una parte. Y la otra es muy importante que ya es urgente que se reúnan con sus equipos. Yo les publiqué los listados de los equipos, de los grupos y les publiqué los correos electrónicos. No puedo darles contactos porque por temas de la universidad no podemos dar contactos telefónicos, solamente el correo electrónico. Entonces, a través de los correos electrónicos o aquí en la clase, oiga, vea, pues, escríbame, este es mi chat, este es mi correo electrónico, escríbame, contácteme para poder reunir. Importante que alguno de ustedes tome la vocería y diga, bueno, yo coordino este grupo, ¿sí? Y recuerden que aquí lo importante no es quedarnos con unos contenidos, aquí lo importante es cómo poner a rodar esos contenidos a través de una experiencia, de un proyecto pequeño, ¿sí? Empiecen por lo pequeño, empiecen por lo pequeño. Mire, yo les cuento aquí rápidamente antes de cerrar la clase. Cuando iniciamos el primer diplomado se llamó el ABC del Pensamiento Social de la Iglesia, en Doctrina Social de la Iglesia, también siempre han presentado sus experiencias y las pusieron a rodar. En Santa Marta pusieron a rodar una experiencia sobre el cuidado de la playa, porque ellos quisieron escoger un tema medioambiental. Bueno, y perfecto. Pues vaya sorpresa que después fui y conocí el proyecto y nada más y nada menos que apoyado por la alcaldía de Santa Marta. Oiga, qué bueno eso, ¿cierto? Entonces uno dice, vea que sí se pueden hacer las cosas, ¿sí? No es para que ustedes dejen eso escrito ahí y saquen el 5 y muestren 5 en el trabajo. No, no, no. Ojalá pongan a rodar las experiencias, ojalá. Hay mucha necesidad. Creo que hemos podido escuchar al doctor Alfonso en esta noche y pararnos en la otra orilla, la orilla de los militares, ¿no? Y poder entender un poco lo que ha pasado, lo que ha sucedido, pero que ellos también están trabajando en la construcción de la paz, ¿sí? Lo que él decía, eso hace muchos años era imposible pensarlo, pero hoy es posible pensarlo también. Entonces, qué bueno que nosotros y que cada uno de ustedes genere un proceso, genere un proyecto, ¿sí? Eh, si quieren hacer un proyecto grande, ponerle cifras, ponerle números a eso, háganlo, póngale números, cuánto nos podría costar este proyectico de formación de jóvenes, mesas de diálogo, no sé, ustedes, eso lo dejo a la elección de ustedes. Yo creo que les mandé unas orientaciones y unas indicaciones, vuelvan sobre esas orientaciones, ahí les puse como 3 ejemplos de lo que podrían hacer, pero no necesariamente es eso, seguramente que hay mucha creatividad de parte de ustedes y lo importante es ir desarrollando ese trabajo y al final poderlo socializar. Mire, oiga, nosotros estamos en Sincelejo y allí queremos hacer esto. Nosotros estamos en la costa, nosotros estamos en Bogotá y queremos hacer esto. Queremos hacer algo con los jóvenes, queremos hacer algo eh, en nuestro barrio. Oiga, qué bueno, ¿sí? Entonces ahí les dejo las inquietudes. Creo que eso es lo más importante. Reúnanse, ¿sí? Entonces pongan ahí, mire, mi nombre es este, fulano de tal. Ahí tienen los correos de todos, porque yo les publiqué una tabla donde están los correos de todos. Busque cuáles son sus personajes, sus compañeros, escríbales un correo, oiga, vea,
yo qué pena, pero no me puedo quedar hasta al final del semestre para que podamos hacer algo, ¿vale? Les deseo una feliz noche, feliz descanso. Revisen sus listas si están publicadas sus... aquí es aprobó o reprobó, no hay nada más. ¿Listo? Pero finalmente la plataforma misma también le dio su nota. Al final usted dijo, ay, saqué tanto. La plataforma misma le da la nota al final. Muy bien, feliz noche, feliz descanso para todos y todas y nos vemos la semana que viene. El lunes, ya, se acabaron los puentes. Ahora sí a trabajar. Ya, sí, Gracias. tuvimos muchos puentes. Ahora sí vamos a trabajar muy concentrados y muy para cerrar nuestro diplomado. Bueno, feliz noche, feliz Bueno, Muchas descanso. bueno, gracias. Miguel. Feliz Gracias. Miguel, noche. buenas Sí, Dios los noches. bendiga. Chao, chao. Buenas noches.